semana de septiembre, nos quedan 3 meses para concluir el año. Así que hay que redoblar esfuerzos para recuperar lo que no hemos podido hacer en todo el año y que cada vez se percibe un ambiente complicado en lo económico, aunque con los aguinaldos esto va a agarrar una dinámica que pues hay que aprovechar. No me refiero a los delincuentes, me refiero a que el que quiera salir a vender algo, pues la gente tendrá un poquito más de recursos, podrá vender. Así que puede ser una buena oportunidad para los negocios. Y bueno, en el tema nacional, no es posible que tengamos la inseguridad peor cada día, que no funcionen los programas del gobierno. Miren, hace muchos años veíamos el terror en Irak, en Líbano, en Palestina, que incendiaban carros, que balaceaban gente, que balanceaban negocios, pero pues ya eso ya no quedó allá en Medio Oriente. Ahora en México ya desde hace varios años estamos viviendo días de terror en muchísimos estados. Más de la mitad de los estados de la República hay una violencia desatada terrible y que no vemos que el gobierno haya podido atenuar. Es más, ya no digamos atenuar, detener, contener. Al contrario, más y más violencia cada día que va haciendo que se siga expandiendo la violencia a otros estados. Y en la frontera sur, acá con Chiapas, donde gobierna Morena, está fallando la política, está fallando los programas sociales, cada día la inseguridad es peor. Quiero referirme a Chiapas porque verdaderamente los chiapanecos se están quejando, están pasando tiempos sumamente difíciles. Este gobierno que hoy tienen de la Cuarta Transformación está generando una violencia o está permitiendo una violencia peor en Chiapas de lo que tuvo el Partido Verde Ecologista cuando gobernó en el sexenio pasado. Hoy son aliados, pero aliados para llevar el mal al pobre pueblo de Chiapas. Es de terror cómo está todo el estado. Hay municipios que lo he denunciado en otras ocasiones, que no se pueden llevar a cabo las elecciones porque la delincuencia organizada no quiere que haya elecciones. Se roban las urnas, violentan a la gente, lo amenazan y el gobierno callado, todo lo permite y están llegando a momentos ya de demasiada violencia en Chiapas. En algunos municipios gana algún partido opositor y al rato con cualquier pretexto los mandan a derrocar. O sea, no hay orden en Chiapas y los gobernantes, oigan, el gobernante de Chiapas, hay una marcha con su candidata en México y allá anda el señor muy alegre y su pueblo incendiándose. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a nuestro pueblo que está tolerando esta situación? La verdad que mal, mal por Chiapas, mal por el resto del país que está, pero Chiapas porque se está poniendo peor cada día y no hay manera que puedan frenarlo. El gobierno, mientras ellos tengan sus camionetonas blindadas, sus buenos sueldos, eh, hagan buenos negocios desde el gobierno, porque hay mucha corrupción también allá, bueno, pues el pueblo ahí que pague su pecado o que acepte nada más los programas sociales como para contentarlos. Desde hace muchos años hay bloqueos en Chiapas. Esto te genera incertidumbre, inseguridad, ineficiencia, falta de progreso, terror, etcétera. Y hay desplazados de sus comunidades. O sea, las cosas están empeorando en vez de mejorar con la Cuarta Transformación. Esto es la Cuarta Transformación. ¿Dónde está el gobierno? Es un estado sin ley, un estado donde los gobernantes prefieren hacerse de la vista gorda y dejar que el pueblo sucumba ante la delincuencia. Quiero mencionar de nuevo frontera con Malapa, frontera con Guatemala. Desde hace semanas nos vienen diciendo que está secuestrado el pueblo, que no pueden entrar ni salir y que esto pues verdaderamente es pues terrorífico para todos los habitantes de frontera con Malapa. Por cierto, es de los municipios donde no hay elecciones, donde el gobierno acepta que la delincuencia
no permita la elección y les mandan algún presidente ahí acordado con el gobierno para que ese presidente pues se haga de la vista gorda también. Esto es parte del mal que está padeciendo nuestro país. Y hablando de inseguridad, en Zapopan, Jalisco, que también ha sido un estado con mucha inseguridad, llamó la atención que secuestraron a una alcaldesa de Michoacán, de Cotija, Michoacán, que se fue de compras a Zapopan, Jalisco, un municipio que pues antes era un municipio pues, para ir de compras, de paseo, ahora es un municipio que está en el terror también, Zapopan. La alcaldesa secuestrada, Yolanda Sánchez Figueroa, fue secuestrada con 2 mujeres más que salían de un centro comercial y hasta el momento no hay informes de su paradero. No hay respeto ya por nadie, ya no importa el cargo. Seguramente no llevaba camioneta blindada la señora. Esta sí era austera y bueno, vean lo que les pasó. Y en una revista, Science, Ciencia, en una revista de análisis, dieron a conocer en esta semana pasada que se calcula que la delincuencia organizada genera 175,000 empleos en el país y lo ubican a la delincuencia organizada en el 5º lugar como empleador a nivel nacional. Para que comparemos, tienen más empleos que Walmart, que Oxxo, que Pemex, la delincuencia organizada. Eso es lo que se está permitiendo en este país. ¿A dónde vamos a parar con esta situación? ¿Dónde está el gobierno federal? No sé si ya el 5º año de gobierno no se han dado cuenta que los abrazos con la delincuencia no sirven, que serían los acuerdos, que hay que enfrentar a la delincuencia para poder contener y darle tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Decía el presidente en campaña que el error de esos tontos del pasado es que no habían atacado los orígenes de los problemas de la delincuencia, como era la pobreza. Por eso se crearon programas como el Sembrando Vidas y Construyendo el Futuro, que nos cuestan dinero, mucho dinero. Yo estimo que más de 500,000 millones de pesos se han gastado en estos programas y bueno, ni se produce, ni contienen la delincuencia y yo creo que hasta son complemento sus sueldos para la delincuencia. La verdad que no está sirviendo los programas que desde un principio dijo López Obrador que iban a ayudar a tranquilizar al país. Al contrario, esto se va atizando más y más y el gobierno no aparece. Inclusive hay el Instituto Belisario Domínguez, en el Senado de la República, que menciona que en cuestión de inseguridad diariamente se estima que hay 15,000 personas víctimas de fraude a través de amenazas del celular, que les roban el dinero del banco, etcétera, y más de 13,000 extorsiones diariamente en nuestro país. Esto es muy delicado, el gobierno no está funcionando en la cuestión de la seguridad, además de otras, así que el ciudadano tendrá que decidir qué hacer en la próxima elección para que esto no se siga empeorando, que es lo malo del caso. En la cuestión de la salud, habíamos criticado que el gobierno no estaba permitiendo, como está creciendo el COVID, que yo les pediría que tuviéramos el cuidado de seguirnos lavando las manos, tener algún gel en que lo portemos y si saludamos gente o estamos con más personas, procuremos mantener distancia. Hay que cuidarnos personalmente de nuevo porque sí está aumentando el COVID. Hay nuevas cepas, o sea, nuevas variedades. Y bueno, el gobierno tiene la obligación de darnos lo más actualizado en vacunas para que pues, la gente pueda tener la prevención contra el COVID o que sea lo menos dañino si te da el COVID. Y habíamos observado que nada más nos iban a dar la vacuna Abdala de Cuba y la vacuna Sputnik de Rusia. Digo, no somos un país comunista. Nosotros tenemos que buscar el acceso a las medicinas que estén probadas, a las medicinas que tengan una garantía de que nos van a ayudar a curarnos y no que nos agarren como conejillos de indias, como los nazis agarraban a los judíos y probaban con ellos vacunas y probaban muchas cosas más. Así que los mexicanos no somos conejillos de indias
Y bueno, ya al menos la COFEPRIS 3 años después, les tardó 3 años dar la autorización para que las empresas privadas también puedan importar medicinas y puedan aplicarlas. Me imagino que como no quieren gastar en la salud el gobierno federal, pues les resulta mejor que haya empresas privadas a las cuales les den autorización, que importen las vacunas y que se venda la vacuna al ciudadano. Mejor para el gobierno porque así pues no les cuesta y entonces su dinero, bueno, el dinero del pueblo, lo pueden seguir utilizando en elecciones. Hasta ahí el tema de esto del COVID, pero mejor que haya la posibilidad de tener acceso a medicinas más modernas que las que nos está ofreciendo el gobierno. Y bueno, en temas de posible corrupción, porque da que pensar cuando todo es secreto, cuando todo dicen que es porque es estratégico para el país, entonces se mantiene en secreto todo. Y bueno, imagínense que en el transísmico, que a mí me parece un extraordinario plan, el que podamos unir vía ferroviaria por el tren, desde Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, cruzamos todo nuestro país y entonces tenemos la posibilidad, con estos dos puertos que ya existen, mejorarlos y que los barcos puedan descargar en Salina Cruz y mandar su mercancía a Coatzacoalcos y viceversa, de tal forma que la gente, los barcos tienen que ahorrarse toda la travesía en mar hasta Panamá, esperar su turno, porque tienen que esperar turno de días o semanas para poder pasar por el canal y seguir su trayectoria. Así que esto es un muy buen plan. La verdad que es de lo que lo he comentado en varias ocasiones, es de los programas que me parecen que pueden ser de lo más revolucionario en generarnos progreso a nuestro país, pero nunca falta un prietito en el arroz. Y en este transísmico o interoceánico, la Secretaría de Marina compraron 3 locomotoras y 11 vagones para iniciar el servicio, lo cual pues parece bueno. Sin embargo, resulta que estas 3 locomotoras y 11 vagones es un material o maquinaria de desecho del gobierno de Gran Bretaña. Fueron fabricados uno en 1976, otro en 1981, o sea, tienen 47, 42 años de antigüedad esas locomotoras. Ya su vida útil para Gran Bretaña dejó de ser buena, y, estimado, ya dejó de ser buena y pues las dieron de baja. Y bueno, nuestro gobierno mexicano a través de la Secretaría de Marina compró estas locomotoras que les dieron su manita de gato, una chaineadita, como dice la raza, y ya, super locomotoras y super vagones para el pueblo de México. Y yo me pregunto, la verdad que esto va a funcionar, estos trenes así en esta condición, y sobre todo, ¿a qué precio se habrá comprado? No vaya a ser que nos hayan hecho la barbaridad de comprarlos como nuevos y nos estén dando un vehículo de hace 50 años, que es lo que desafortunadamente pienso. ¿Y por qué lo pienso? Porque como son, dice el gobierno que son obras estratégicas, entonces se tiene que mantener en secreto lo que se gasta, cómo lo hacen, así que no sabemos. Y esto puede generar corrupción a como lo ha generado en las otras grandes obras que ha hecho el gobierno a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es lo que ha estado pasando. Así que bien por la idea del transísmico, mal con lo que están buscando que opere este transísmico con maquinaria de hace casi 50 años. Por otra parte, en esto que llamamos que la corrupción ya se acabó, hay un funcionario de Segalmex, lo que antes era Conasupo, que se llama René Gravira Segresta. Este personaje está siendo señalado, era el director de Administración y Finanzas, pero aprovechó el cargo y que no hay supervisión, que no hay vigilancia, porque el presidente dice que toda esa vigilancia y supervisión no sirve, que con que sean honestos ellos o sean leales, que con eso es suficiente. Bueno, pues el angelito
René Gravira le pedía dinero a todo mundo. Ahí quiero recordarles que hay un fraude detectado de 15,000 millones de pesos, 4 veces lo de la estafa maestra que se suscitó en el gobierno de Peña Nieto. El presidente dice que es menos, pero de todas maneras, aunque sean menos 9,500 millones de pesos que reconoce el presidente, es bastante dinero, muchísimo. Entonces este señor, fíjense que salió a la luz que a una empresa que se dedica a industrializar leche bronca en leche polvo para darle el contrato, le pidió a la empresa 120 millones de pesos de diezmo, el que ya no existe en el gobierno de López Obrador, las mochadas, y para presionar a la empresa, a esta empresa que quería ese contrato, obligó a la empresa a que les proporcionara un inmueble en Texas y que además obligaba a este personaje, el director de Administración y Finanzas de Segalmex en este gobierno de López Obrador, obligaba también a que la empresa esta que transformaba leche bronca en leche en polvo, le pagara sus viajes y sus boletos para entrar a ver a los Vaqueros de Dallas en Texas. Esta persona era el apoderado legal de la empresa, perdón, esta persona está prófuga, este tal René Gravira, el exdirector de Administración y Finanzas, y toda esta información la está confirmando el apoderado legal de la empresa que fue víctima de la corrupción y de la extorsión de este mal funcionario de gobierno que está prófugo con todo el dinero que se llevaron de Conasupo, hoy Segalmex. Hasta ahí las noticias malas de nuestros gobiernos, de la inseguridad, de la salud, de la corrupción que está ocurriendo y que es necesario denunciarlo porque si no, el gobierno dice que todo es maravilloso, que todos estamos felices y eso no es cierto. Bueno, vamos a pasar a temas de carácter local de Tabasco, donde también aquí se cuecen habas y al final una maestra va a denunciar la posible corrupción que existe en la Secretaría de Educación Pública con la asignación de contratos para ciudadanos que presentan su examen ante la Secretaría de Educación Pública, quedan en los primeros lugares, pero no les asignan las plazas, no les asignan los contratos, se los dan a otras personas. Y estos se quedan mirando como el chinito. Así que vale la pena la denuncia porque son más y más actos de corrupción en cada vez. Y eso que todavía le falta el último año, el año de Hidalgo. Vamos a ver qué nos ocurre. Bueno, pues en Tabasco, hace años, muchos años, veíamos en la televisión eso de que bombazos, incendios, crímenes en Irak, en Líbano, en Afganistán, en Palestina, y decíamos, pobrecitos, esos chavos, quién sabe qué les pase. Ojalá y pronto se resuelvan sus problemas. Bueno, algunos ya han ido resolviendo sus problemas, pero nosotros no. Al contrario, esos problemas se nos empiezan a presentar en Tabasco y ya empiezan los tabasqueños a preocuparse porque si no nos preocupamos y nos ocupamos porque esto mejore, pues vamos a acabar peor cada día. Después veíamos qué sucedía en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Baja California, bueno, casi la mitad, casi Zacatecas, Tijuana, hasta Quintana Roo. Problemas de violencia brutal, de extorsiones, de que queman las empresas y no ceden a la extorsión. Y decíamos, qué bueno que en Tabasco no ocurre. Bueno, pues ya el agua ya nos llegó al cuello y ya en Tabasco, ya desde hace varios años también nos está ocurriendo que hay demasiada delincuencia. Y la semana pasada, el viernes, se suscitó un problema que la delincuencia organizada, que no existe en Tabasco, tomaron la carretera Huimanguillo-Cárdenas, incendiaron 12 vehículos, entre ellos trailers también, y generaron un terror
brutal dentro de la población de Cárdenas, de Huimanguillo, de Cunduacán. El municipio más afectado fue Cárdenas, donde cerraron todas las escuelas, los padres despavoridos salieron a buscar a sus hijos a las escuelas, los negocios todos cerraron, era un pueblo fantasma, Cárdenas, las iglesias pues cerraron sus puertas, no hubo misas, no hubo... Increíble que esto nos esté ocurriendo en 2023, que esto pase. Fíjense, quemaron 12 vehículos a particulares que los detienen en el camino, los bajan de su coche, se los incendian. ¿Qué culpa tienen? ¿Quién les va a pagar el vehículo, su patrimonio? La verdad que, pensémoslo, nos está afectando. A los trailers que vienen a traernos alimentos, también los queman. Y luego, pues la gente se lleva las mercancías. También tienen pérdida los empresarios. Esto no puede ser la prosperidad de Tabasco, ¿eh? Esto no puede ser lo bien. La cuarta transformación es esto, lo que nos está ocurriendo. Esto es algo que tenemos que pensar. Gracias a Dios no hubo fallecidos, ¿eh? Esto es algo que qué bueno que no hubo ninguna persona que haya fallecido, cuando menos en estos actos de terrorismo. Y el gobierno dice extrañamente que en Tabasco no hay grupos delictivos o cárteles. Entonces yo me pregunto, como ciudadano normal, si no hay grupos delictivos, si no hay cárteles, ¿quiénes son los que hicieron esa situación ahí en Cárdenas, Villahermosa? Y no es la primera, ¿eh? Ya es como la tercera que hay registro público de que se están generando violencia en esa zona. Pero no hay grupos delictivos, todo está bien en Tabasco. ¿Quiénes hacen todos estos desmanes si no hay grupos delictivos? Esa es la pregunta, ¿eh? El gobierno, ante todo este relajo, 10 horas después de cuando empezaron los problemas, sale a decir que precisamente porque te detuvieron al jefe de un cártel, de un grupo delictivo, fue que se dio todo este asunto. Entonces, se contradicen porque dicen que no hay grupos delictivos, luego dicen que detienen al jefe del grupo delictivo. Bueno, entonces, que se pongan de acuerdo porque, o no sé qué pasa. Y miren, hubo personas que me estuvieron mandando fotos y videos de lo que estaba ocurriendo desde muy temprano. Y me llamó la atención que ante la violencia no vi una sola patrulla de la Guardia Nacional, no vi un solo carro del Ejército, no vi un solo carro de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, tierra sin ley. Entonces, ¿quién cuida al ciudadano en México, en Tabasco? ¿Eh? ¿En manos de quién estamos entonces? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque eso es ahorita en Cárdenas, Huimanguillo, y los del centro pudiéramos decir, pues aquí no ha pasado nada o en otro lugar, pero ya nos está pasando, ¿eh? A veces no lo sabemos, pero están pasando muchas cosas. Y yo me imagino que ya la Guardia Nacional y el Ejército y la Policía ya llegaron cuando todo se había acabado. Y yo nada más me quedo preguntando, ¿este es el gobierno de la Cuarta Transformación de México? ¿Estos son sus resultados? ¿O apenas son las cosas que están ocurriendo de su mal gobierno? No hay otra explicación de esto que nos está pasando. Y quiero decirles, porque ya me comentaron que un funcionario de gobierno ya salió a decir que es mentira esto, que lo que estamos platicando, que estamos politizando el tema. Miren, esto no es política, esta es la seguridad de nuestras familias, esta es la vida de los tabasqueños que tenemos que cuidar, para eso deben servir los gobiernos. Y quiero darle el dato a esos funcionarios del gobierno, pero además a los ciudadanos y ciudadanas. Gracias a que se hackearon toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos información que la ha hecho pública Guacamaya Leaks, como se conoce, pero la Secretaría de la Defensa Nacional, del 2017 al 2020, tiene registrados 790 ataques del crimen organizado en los 17 municipios, siendo los municipios más afectados el centro, Huimanguillo y Cárdenas. De esos 790 ataques entre 2017 al 2020, 273 personas fueron asesinadas. Dicen que 258 personas porque estaban vinculadas al crimen y 15 pues fueron ciudadanos que pasaban por ahí y les tocó alguna bala perdida. Esta es información de la Secretaría de la Defensa Nacional.
no es algo que estemos inventando. Así que ahí está. Y desafortunadamente, pues nada más hasta el 2020, porque hasta ahí pudieron hackear la información. La información del 20 al 23, pues la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Sería muy bueno que nos dijera, que nos ampliara la información a ver qué ha ocurrido en estos 3 años, donde obviamente ya tienen que aparecer todos los hechos violentos y asesinatos que están pasando en nuestro estado, en esta cuarta transformación. En salud, la Secretaría de Salud, quiero reconocer que hay algunos hospitales que están trabajando correctamente, los hospitales generales, bastante bien. Quiero también reconocer que hay mucha queja de gentes que nos comentan que los trabajadores sociales a veces les falta tolerancia, les falta amabilidad para tratar a los familiares que de por sí pasan la noche en la calle, van casi sin dinero, van muriéndose de hambre. Debe haber más conciencia por parte de los trabajadores de la salud para darle la atención a los familiares de pacientes y también a los pacientes. Sí, pero los hospitales están procurando atender hasta la medida de su capacidad. Ya todo está siempre al límite. Falta hacer más hospitales, falta mejorar los centros de salud, falta mejorar los hospitales intermedios que pudieran quitarle carga a los hospitales generales del Estado, pero no lo hacen. Así que se sigue cargando en el Juan Graham, en el Rovirosa, en el de la mujer, en el Hospital del Niño, toda la cosas que a veces hasta embarazos que deberían resolver en el centro de salud de la comunidad, lo tienen que venir a hacer al Hospital de la Mujer porque allá no atienden. En fin, entonces, en este tenor, la Secretaría de Salud reconoce que le están faltando 50 millones de pesos para las fumigaciones contra el dengue. Está habiendo mucho dengue. Eh, el gobierno del Estado, el gobierno de la 4T, dice que no tiene dinero para fumigar contra el dengue. Y yo me pregunto cómo es que los gobiernos anteriores sí tenían dinero para fumigar. Si aquellos eran unos corruptos y estos son honestísimos, ¿cómo es que aquellos sí tenían dinero para eso y estos no? De igual forma pasa con las medicinas. Antes había más medicinas que ahora, que no tienen medicinas y no les importa. Entonces, parece que los conservadores, como dice el presidente, los conservadores cuando menos se preocupaban por conservar la vida de los ciudadanos. Y estos gobiernos de la 4T, no entiendo cómo les puedo llamar, si no les importa la salud de sus ciudadanos, pues si lo que menos le importa es la salud de la gente, lo único que puedo llamar es que este gobierno de la 4T son unos desalmados, no les importa a la gente. O dirán, como se les está dando dinero a algunos, pues ya que vean cómo le hacen, que vean cómo compran sus medicinas, al cabo ya les estamos dando dinero. Me imagino que eso han de pensar, pero ni ese dinero alcanza para las medicinas, ni todos los tabasqueños reciben recursos, ¿eh? Así que póngase a gobernar y póngase a administrar correctamente el dinero porque nos están dejando peor que antes. Quiero comentarles que la semana pasada estuvieron habitantes del santuario denunciando que con el paso del Tren Maya, pues les pidieron que se alejen 20 metros de la línea del ferrocarril, de la línea del tren, y que les habían ofrecido 580,000 pesos, después nada más 36,000 y después 6,000 para salirse de sus casas, que lo han hecho a lo largo de 15 a 20 años, porque esas vías del ferrocarril tienen más de 25 años abandonadas. Ahora que se les ocurrió lo del Tren Maya, pues ahora les están pidiendo a todos los que se llegaron a asentar cerca de las vías del ferrocarril que derrumben su casa. Les tiene que dar una solución el gobierno, ¿eh? Les tiene que resolver el problema el gobierno, tiene que pagar las indemnizaciones, así como los gobiernos de derecha, los conservadores, cuando las inundaciones en Tabasco, como se asentaban cerca del río, la gente, y hacía sus casas, buenas casitas, bueno, pues al final tuvieron que pagarles en otra zona alta sus casas, porque les pusieron casas para que pudieran quitarse de la orilla del río y pudieran, pues ya no estar padeciendo siempre que había inundación. Algo similar tiene que hacer el gobierno de López Obrador con todas estas personas que tienen muchísimos años, que ya se asentaron ahí y pues que tienen que darles una solución. Mejor que les den el dinero a la gente y que la gente vea que compre su terrenito y que haga su casa, les va a ir mejor a la gente, el gobierno va a cumplir sin problema y todos contentos. No que
Vienen a denunciarlo y ya les llegaron a avisar que este gobierno humanista, el gobierno de la 4T, ya les llegaron a decir a todos los señores que o se salen o los van a desalojar y les van a derrumbar sus casas. Esa es la solución de la cuarta transformación del gobierno de Obrador. Ahora van a acabar con las casas de la gente. Esto no es posible. Yo les pediría a los representantes populares que debe haber en Macuspana que vayan a ser solidarios con su gente, a su presidente municipal, vayan a solidarizarse con la gente y que no permitan el desalojo, que resuelvan el problema y que le den satisfacción a sus ciudadanos. Esto es lo que tienen que hacer, porque de otra forma, no solo son 70 gentes del santuario, son de varias comunidades que van a desalojar, van a dejar un caos y problemas para el municipio, problemas para el Estado, y los del Tren Maya felices haciendo negocio. Y bueno, Villahermosa, zona de guerra, muchas quejas de la gente por donde te metas, calles destruidas, cerradas. Ya hoy en la mañana se les ocurrió a estos genios también cerrar el paso de Cárdenas Villahermosa, cerrar un paso del puente. De por sí, ese puente ya es insuficiente y necesitamos ampliarlo. Bueno, pues si le cierras un carril, es un caos para salir de Villahermosa y para entrar a Villahermosa. Y para que circulen todos los trailers que vienen de todo el resto de la República y que van hacia todo el sureste. Entonces, tenemos problemas serios aquí en el centro, distribuidores viales que iniciaron hace 4 años, hace año y medio o 2, y no los terminan y nos siguen generando caos. Malecón de las Gaviotas que hizo el gobierno federal a través de Sedatu, una, una cuestión que no funciona, que genera más problemas que los que resuelve, pero dicen que se ve bonito. El malecón de Villahermosa cerrado desde hace año y medio y no hay manera ni para cuándo vayan a terminar. Ahora cerraron Usumacinta porque están metiendo el drenaje perdón, van a meter el agua del río Carrizal lo van a mandar allá por el mercado de la Sierra, donde está la planta potabilizadora, supuestamente para resolvernos el problema del agua, que lo hemos denunciado infinidad de veces. No es posible que en Tabasco cada vez tengamos menos agua potable. El estado que más se inunda en el país y no tenemos agua potable, nada más son de adorno las tuberías en las casas. Así que tenemos un caos en la ciudad de Villahermosa. Yo sugeriría a las autoridades que nos ayuden a todos los ciudadanos a darnos un tránsito más eficiente, porque todo ese trafical por la falta de atención genera malestar, genera choques, genera estrés y no vemos a la autoridad que nos esté ayudando a resolver la problemática que ellos mismos están generando por sus obras. Algunas serán buenas, otras está demostrado que son malas, pero bueno, cuando menos que nos ayuden a que no lo estemos pagando todos y ya la gente tiene que salir 1 hora antes de lo que acostumbraba, porque si no, no van a llegar a su trabajo o a su escuela. Oigan, esto es un trastorno fuerte para toda la población de los municipios que están cercanos a Villahermosa. También quiero pues solidarizarme con los ambulantes del mercado Pino Suárez. La semana pasada fueron desalojados violentamente por la policía estatal. Ahí sí son implacables nuestros policías contra los ciudadanos que lo que están buscando es un sustento, es forma de llevar sus alimentos a su casa, algún dinerito para pagar pues el transporte de sus hijos, ropa, etcétera. Eh, el llamado sería para el gobierno municipal y estatal para que vean la forma en cómo ayudar a la gente, cómo resolver el problema, en vez de reprimirlos, en vez del garrote, como se acostumbra en este mal gobierno de la Cuarta Transformación, busquemos solución. No es posible que, pues, pero, chica, todos andan en campaña. Entonces, ¿cómo van a estar pensando en el ciudadano? Mejor digan, sáquenlos de ahí, todos en campaña. ¿A quién le interesa la ciudadanía? Así esto no funciona. A ver, si hay preguntas. Víctor Esquivel de la XMT pregunta, ¿cómo ve que Yolanda Osuna va a participar en el proceso interno de su partido para la gubernatura, pero sin renunciar a la alcaldía?
Bueno, no está obligada a renunciar a su cargo, porque es una elección interna de su partido. Lo que la ciudadanía tendrá que valorar, y ella también, es que cómo se van a dedicar a hacer campaña cuando hay tantos problemas en la ciudad de Villahermosa. O sea, ¿de qué se trata? Es lo que estoy diciendo. Todos en campaña y que valga sombrilla el ciudadano, pues que lo valoren, porque esto les va a pesar. No puede el ciudadano estar cegado y apoyando gente que solo les interesan sus intereses personales. Me refiero a todos, ¿eh? No a nadie en particular, pero estamos muy mal. Hay muchísimos haciendo campaña con dinero público. También dice que son más de 12 aspirantes a la gubernatura. ¿Cómo vislumbra desde la oposición el proceso interno? Pues solo se va a encuestar a un máximo de 6 aspirantes. ¿Habrá ruptura o es posible la unidad en Morena? Bueno, miren, esos son cuestiones de carácter interno de Morena, que la verdad no me es de mi interés, salvo por el tema de que, como lo estamos diciendo, hay muchos funcionarios públicos que deberían estar trabajando, si cobran un sueldo del pueblo, pues que se dediquen a trabajar en bien del pueblo, no para hacer campañas, y así utilizarán los carros, utilizarán todos los programitas que tengan a su cargo para hacer campaña. Entonces, cuántos sean, no es importante. Que deberían estar trabajando porque están cobrando dinero del pueblo, eso sí es importante, y que están abandonando al pueblo, eso también es muy importante y que la ciudadanía lo tiene que valorar. También dice Víctor Esquivel que qué opinión le merece lo del secretario de gobierno de que Tabasco está blindado, que cárteles del crimen organizado no operan en la entidad. Asegura que la oposición busca politizar el tema de la seguridad con fines electorales, lo cual califica como mezquino. Señala que lo invitó a debatir sobre el tema, le aceptará la invitación. Miren, ese personaje tiene que dedicarse a trabajar. Él es responsable también de la seguridad pública de los tabasqueños. Y cada vez estamos peor, es evidente y cada vez más visible. Ir a un debate a perder mi tiempo no tiene sentido. La verdad es que, además que es un debate perdido por ellos, por el gobierno, porque ante tanta violencia, ante tantos asesinatos, ante tanto robo, ante tanta extorsión, ante tanto, ¿qué vamos a debatir? Él me va a decir que no es cierto. Por favor, mientras todo el pueblo está sufriendo las consecuencias, esto no es función. Y dice que estamos blindados. La verdad que no sé si es broma o se está burlando de la gente, sinceramente. Que le vaya a decir a los de Cárdenas y Huimanguillo que no se preocupe porque están blindados. Que vayan a Cunduacán, que vayan a Comalcalco a decirle que están blindados, que no se preocupe por la inseguridad. O aquí en el centro, que hay muchas colonias con problemas. Digo, no tiene sentido. Sí, bueno, para concluir, comenté que iba a hablar una maestra, la maestra Joana del Carmen Ábalos Hernández, para denunciar el tema de la posible corrupción y discriminación de personas que tienen todo el derecho para ser maestros, porque algunos son incluso de zonas indígenas, presentaron el examen, salieron bien, y bueno, es a los que no les dan los contratos, se los dan a otras personas. ¿A quién nos los va a platicar? Maestra, por favor. Buenos días, antes que nada agradezco el espacio. Permítame, ¿sí? Buenos días, antes que nada agradezco el espacio para pues denunciar públicamente una injusticia que se cometió en el 2019, ya que de acuerdo a las leyes, nosotros los maestros presentamos un examen de Lusicán y posteriormente quedamos, el Lusicán es el que evalúa a los maestros. Okay. Entonces, quedamos en un número donde nos corresponde nuestra plaza, pero no nos las dan. Y nos vemos en la penosa necesidad de demandar nuestro lugar, ya que para ese tiempo, en el 2019, hubo el cambio de secretario de Educación, donde el maestro Narváez se fue como director a la UJAT y queda la maestra Egla. Entonces, en esta transición no se nos da nuestras plazas y les vuelvo a repetir, quedamos en la penosa necesidad de demandarla. Es por ello que estoy aquí y tengo pues mis pruebas. ¿Pero qué ha pasado? Las hemos demandado a diferentes. Plazas? Vino una auditoría de México y efectivamente se vendieron las plazas. Se vendieron y aquí tenemos las pruebas.
¿Cómo no sabemos, verdad? Porque todo es interno. ¿Cómo? Si no hay corrupción. Secretaría de Educación maneja todo internamente y de hecho el pretexto que manejaron fue lo del COVID, que no podían entrar, que porque habían unas, Los maestros que pues ganaron el espacio no podían entrar porque así había es, COVID, ¿no? así es, así es. Entonces, por la parte sanitaria no se podía manejar aglomeración de gentes. Y pues ya ellos mandaban nada más una lista de quienes sí podían entrar o no. Si no estabas en esa lista, no podías acceder a la SEP. Me consta porque yo fui y me dijeron, no puede usted acceder si no está en la lista. Y nos mostraban. Entonces, nunca, nunca, nunca nos llamaron, nos dijeron la parte de ver nuestras plazas y pues lo que hicimos, demandamos, vino una auditoría de México y se encontraron las ventas de plazas. Solamente se nombran a unas personas, pero no van directamente con lo que es la Secretaría de Educación, que es EGLA. Entonces, hemos hecho algunas manifestaciones, hemos demandado, hemos ido a Derechos Humanos y a otras instituciones y pues como es parte del gobierno, puedo decir que se tapan con la misma sábana, porque nos dan prórroga y prórroga y prórroga y el tiempo está pasando. Entonces ya van 4 años que no se nos ha hecho justicia y es por eso que hoy estoy aquí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí estamos escuchando de viva voz a una de tantas personas que les han hecho lo mismo, que les hacen presentar examen, quedan en muy buen lugar, les deben tocar las plazas y con cual pretexto las hacen a un lado y venden las plazas a otras personas. Estamos empeorando o las cosas siguen muy mal en esta Secretaría de Educación Pública con la venta de plazas. Estamos verdaderamente en una decepción como gobierno. Gracias por el Gracias, maestra, muy amable. Bueno, pues hasta aquí las noticias, la información. Les invitamos, a pesar de nuestros malos gobiernos, a seguir adelante. Tenemos familia que vigilar por ellas, que sean gente de bien todos y que saquemos adelante a nuestro país. Así que hay que pensar muy bien en todos los acontecimientos que están pasando y en el futuro cómo podemos ayudar a resolver los problemas de México. Adelante.